¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. El gobierno de Costa Rica anunció plan de infraestructura para reactivar la economía una vez se supere la pandemia del COVID-19. En contexto vamos a revisar una investigación sobre el proceso de tenencia de tierras en América Latina y cuánto ha resultado beneficiado el agronegocio. En una reunión del Consejo Europeo se aprobó el lanzamiento de un plan de reconstrucción económica para la Unión Europea. En Economía 360 le contamos los detalles. Entramos de inmediato en materia. El gobierno de Costa Rica anunció un plan de aceleración de megaobras de infraestructura vial para reactivar la economía nacional en la fase posterior de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Las obras contarán con recursos del sector público y privado. Esto lo anunció así el presidente del país, Carlos Alvarado, mediante una conferencia de prensa virtual. Agregó que en el proceso de reactivación de la economía es preciso controlar la situación de salud, mantener la paz social, así como llevar adelante otra serie de reformas de modernización en paralelo con el impulso de la obra pública. Entre las obras de concesión de infraestructura vial están la de José Cartago, San José Río Frío y la ampliación de la Ruta 27, así como la carretera San José-San Ramón. Contarán con una inversión de 1.940 millones de dólares. En Cuba, en medio del escenario de la actual crisis sanitaria propiciada por el coronavirus, los campesinos ofrecen apoyo de alimentos a los centros de salud a la población adulta mayor. Esto lo reseña así el portal de la agencia Prensa Latina. Dice: campesinos de la provincia Santic Espíritus, de las montañas y el llano, donaron alimentos al hogar de niños sin amparo familiar mediante viandas, quise decir, y un obsequio especial de dulces caseros. Asimismo, miembros de la Cooperativa de Créditos y Servicios Lucas Castellano entregaron 1 tonelada de productos agrícolas a los centros de la salud del municipio de Trinidad. Los agricultores de varias cooperativas del municipio de Tahuasco también hicieron donativos. Entre los más representativos sobresale la de Miguel Pérez. Directivos del sector cooperativo y campesinos espirituanos impulsan la producción agrícola como respuesta al llamado del país para garantizar más alimentos a la población. Y Paraguay podría llegar al tope del endeudamiento sostenible como consecuencia del préstamo de 1.600 millones de dólares para la Ley de Emergencia Nacional que fue promulgada por el gobierno ante la pandemia del COVID-19. El viceministro de Hacienda, Óscar Llamosas, reconoció que dicho monto no será suficiente y dijo que el gobierno gestionará los recursos para mitigar esta situación. Afirmó que este endeudamiento representa 30% del Producto Interno Bruto para combatir el coronavirus, pero con el préstamo llegará a cerca del 28%. Tan pronto este plan económico del gobierno fue aprobado por la Cámara de Senadores el pasado 24 de marzo, el ministro de Hacienda, Benigno López, pronosticó que las medidas afectarían las condiciones macroeconómicas en los próximos años. En consecuencia, se prevé un límite del 3% del déficit fiscal y se solicita 4 años para la convergencia, y en este tiempo se realizarán aumentos salariales a menos que las condiciones financieras lo permitan. En El Salvador comenzó la entrega de insumos a miles de agricultores para asegurar una parte de la producción en este país tras los efectos del coronavirus. La distribución ya fue un hecho en el occidente del país y continuará el próximo mes en la zona oriental y central. El ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anlíquer, detalló que se trata de un total de 400.000 paquetes agrícolas, una cifra
que refleja un incremento del 30% del padrón de productores respecto al año pasado. Agregó que este mecanismo requiere de una logística especial para evitar aglomeraciones en los centros de distribución y al mismo tiempo contagios por el COVID-19. El funcionario prevé que el país pueda obtener una cosecha récord e insistió en que los granos básicos que se han importado son para constituir una reserva estratégica y no para competir con los agricultores. Ecuador, uno de los países de la región que encabeza la lista con más casos de personas contagiadas con COVID-19 en América Latina, recibió una donación para combatir la pandemia por parte de China. La ayuda procedente de la Fundación Tencent Holdings Limited consta de 20.000 mascarillas N95, 100.000 mascarillas serán donadas y 5.000 juegos de trajes de protección. Esto lo precisa así la Cancillería del país suramericano. La donación es resultado de la gestión de la Cancillería ecuatoriana y de la Embajada de Ecuador en China. La empresa china adelantó que la delegación diplomática ecuatoriana en la capital china recibirá en los próximos días nuevas donaciones. Las mismas serán transportadas a este país con el objetivo de atender la emergencia sanitaria generada por la expansión del contagio COVID-19. En Ecuador hasta ahora hay 10.850 personas contagiadas con COVID-19 y 537 decesos. En Nicaragua, el Ministerio de Transporte Terrestre e Infraestructura informó que se están ejecutando 71 proyectos de carreteras en el país a pesar de la crisis por el COVID-19. El titular de la cartera, Oscar Mujica, dijo que estos proyectos se reflejan en 515 nuevos kilómetros de vías. Así, el monto de inversión asciende a más de 605 millones de dólares. Mujica enfatizó que estas obras generan unos 5.600 empleos directos en el país. El funcionario recalcó que este año el Fondo de Mantenimiento Vial y el Ministerio garantizarán la transitabilidad y el estado de las vías. Actualmente existen 137 municipios conectados a la vía nacional y para finales de 2021 estiman llegar a 145 municipios. En este sentido, las regiones más beneficiadas son Malacatoya, Granada, Boaco, Managua y otras. El Banco del Alba lleva a cabo en Brasil un ciclo de conferencias en el marco de la cooperación académica con el Observatorio de la Integración Económica de América del Sur de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana. La primera conferencia se llevó a cabo el 21 de abril y abordó las relaciones interamericanas a través del BID. Estuvo a cargo de Luis Castiglioni, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La próxima será el 28 de abril y estará a cargo del internacionalista y gerente del Banco del Alba, Iván Chatín, donde se abordará la nueva arquitectura financiera regional. Momento de establecer una primera pausa. Al regreso vamos a sumar más información en materia económica. Volvemos enseguida. El avance de los cultivos transgénicos y la injusta distribución de la tierra son caras del mismo modelo. Esto lo afirma así el investigador y periodista argentino Darío Aranda, quien fue citado por el portal rebelión.org. En uno de sus artículos, él agrega que en los últimos 30 años desaparecieron miles de establecimientos agropecuarios, particularmente los más pequeños, mientras que un puñado de hacendados controla cada vez más las hectáreas.
De acuerdo al periodista Darío Aranda, en el Cono Sur se desarrolló una reforma agraria, pero con la particularidad donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Esta situación se evidencia en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En el caso de Argentina, desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias entre los años 1988 y 2018. Al mismo tiempo, en el país suramericano, aumentó la superficie promedio de las fincas. También se evidenció una suba en la tenencia de tierras en pocas manos, pues el 1% de las explotaciones agropecuarias controlan el 36,4% de la tierra, mientras que el 55% de las explotaciones cuentan con solo el 2,2% de la tierra. En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18.300 fincas. Según estudios de la Organización Paraguaya Base de Investigaciones Sociales, la agricultura campesina representa el 91% de las fincas, pero cuenta con solo el 6% de la superficie. Mientras que el agronegocio abarca el 3% de las fincas, pero controla el 85% de la tierra del país. En Uruguay, desapareció el 40% de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y el 31% de las explotaciones menores a 100 hectáreas, mientras que aumentaron un 4% las explotaciones de más de 2.500 hectáreas entre los años 2000 y 2011. En este mismo estudio, Darío Aranda también señala que en las últimas 2 décadas los campesinos que son dueños de las pequeñas tierras han sido víctimas de la violencia. Aranda está poniendo 2 ejemplos de la región, vamos a ver cuáles son. El periodista argentino Darío Aranda revela que los campesinos dueños de pequeñas fincas han sido víctimas de la violencia. La situación se ha agravado en América Latina, para lo cual Aranda refiere datos de la ONG International Global Witness que develan que en 2017 se contabilizaron la muerte de 201 activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. De la cantidad nombrada, en Brasil se registraron 57 asesinatos. Aranda señala que el agronegocio avanzó en la región porque usaron la violencia. En ese contexto, pone como ejemplo la llamada masacre de Curuguatí en Paraguay, que se registró el 15 de junio de 2012, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. Dicha acción dejó un saldo de 11 campesinos muertos y 11 trabajadores del campo permanecieron injustamente presos durante 6 años. La masacre fue utilizada por la clase propietaria de Paraguay para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo. Aranda también cita otro ejemplo de violencia contra los agricultores de pequeñas tierras y hace referencia al asesinato de 20 miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras en Brasil, hecho que sucedió el 17 de abril de 1996. El periodista argentino agrega que en 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resisten el avance del agronegocio y se registraron 1.124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas con 118.000 familias afectadas. Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea a productores familiares, campesinos, indígenas y también a pescadores. Ellos presentaron un documento que titularon El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI, que fue presentado en junio de 2019. Puntualmente en ese texto se recuerda que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron reformas agrarias que tenían como fin la mercantilización de la tierra y finalmente la entrega de esas parcelas a grandes empresas. También señala que un punto de inflexión se dio en 2016 en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá, esto queda en Brasil. El documento final de ese encuentro advirtió los peligros de una creciente alianza nacional y también internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional y también entre los gobiernos. Vía Campesina concluyó que ya no es posible crear alianzas entre los campesinos y el capital doméstico a favor de una reforma agraria clásica y por esa razón llaman una reforma agraria popular, no solo para campesinos sin tierra, sino también para sectores populares urbanos. De la reconstrucción económica de la Unión Europea hablamos al regreso de esta segunda pausa.
reunión del Consejo Europeo se aprobó el lanzamiento de un plan de reconstrucción económica que se debe aplicar en la Unión Europea. Todos los detalles a continuación. La reunión del Consejo Europeo, que se celebró este jueves por videoconferencia, ha respaldado la creación de un fondo europeo de reconstrucción que debe servir para luchar contra la crisis desatada por el coronavirus COVID-19. El acuerdo fue alcanzado entre los presidentes del Consejo, Charles Michel, y los 27 gobiernos del bloque comunitario. Durante el encuentro, la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, se ha comprometido a presentar el proyecto del fondo en las próximas semanas. En ese contexto, fuentes comunitarias indican que la primera propuesta podría estar lista antes del 6 de mayo. El programa para combatir el impacto económico de la COVID-19, según los cálculos de Bruselas, podría movilizar en torno a 1,5 billones de euros. La cita también ha prometido aprobar las medidas pactadas por los ministros de Economía de la zona euro, entre ellos un plan que prevé líneas de crédito para el gasto sanitario a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Asimismo, un plan de préstamos para la financiación de las regulaciones de empleo que estaría dotado con 100.000 millones de euros y un programa de avales gestionados por el Banco Europeo de Inversiones valorado en 200.000 millones de euros. Por otra parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido durante la cumbre que el PIB de la zona euro puede caer hasta un 15% este año debido a la pandemia que se ha cobrado la vida de más de 100.000 personas en Europa. En Bangkok, la capital de Tailandia, los desempleados han solicitado una donación mensual en efectivo al gobierno para afrontar la crisis sanitaria y económica por la COVID-19. Cerca de 27 millones de trabajadores informales de los sectores del turismo, entretenimiento, alimentación y de servicios perdieron sus empleos tras la medida de confinamiento por el virus. Tras la solicitud de ayuda al gobierno, solo la mitad ha recibido la aprobación. Ahora los tailandeses realizan largas filas para recibir donaciones de alimentos como arroz, fideos, leche y curry. Y algunos optan por pescar al norte de la ciudad, en la provincia de Pathum Thani, en un canal de agua turbia, con la esperanza de aliviar la escasez de proteína. Se estima que la economía tailandesa se contraiga 6.7% este mismo año, una cifra baja del PIB desde 1998. Matt Hancock, secretario de Salud del Reino Unido, dijo que se proporcionará al sistema sanitario del país más pruebas del coronavirus. Y todo esto es con el objetivo de beneficiar a las personas que lo necesiten, así lo dijo. Establecimos la meta de 100.000 pruebas por día para fines de este mes. Sabía cuando lo establecimos que este era un objetivo desafiante. La capacidad ahora está por delante de nuestros planes e incluso de la noche a la mañana ha aumentado de 40.000 a 51.000. Y porque la capacidad ha aumentado tanto que ahora podemos expandir quién puede hacerse las pruebas. Seguimos hablando de Reino Unido y es que el coronavirus ha golpeado los ingresos de aquellos lugares que ofrecen entretenimiento a la familia londinense. Estamos hablando de Vauxhall City Fair. Esto es una granja ubicada en Londres que ofrece a sus visitantes experiencias de la vida rural. Y luego, de pronto, COVID-19, de la noche a la mañana prácticamente hemos visto que el 80% de nuestras fuentes de ingresos se paralizan. Hemos tenido que tomar medidas que han incluido despedir personal, disminuir costos y lanzar un llamamiento de emergencia, porque nuestra opinión es que cuando termine esta crisis, seremos muy necesarios para ayudar a que la comunidad vuelva a unirse. El gobierno de China aseguró que la tendencia básica de la estabilidad económica del país y la mejora a largo plazo se mantendrán sin cambios. Esto lo afirmó así el mandatario del país, Xi Jinping, durante una reunión con funcionarios del comité Shanxi. El mandatario dijo que el brote de COVID-19 ha planteado desafíos a los objetivos establecidos de China. Espera que los funcionarios y los ciudadanos de Shanxi hagan un progreso sólido para cumplir varias tareas en la nueva era y contribuyan a la realización de las metas de 200 años y el sueño chino del gran rejuvenecimiento de la nación china.
La provincia de Shanxi también debe aumentar la inversión en el transporte, conservación de agua y energía, apuntalar la debilidad de la infraestructura y los servicios públicos en las zonas rurales, además de esforzarse por resolver el problema de desarrollo desigual e inadecuado. Esto lo asegura así el mandatario de China. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó un informe sobre la situación de la pandemia de la COVID-19 y también de los derechos humanos en el mundo, a través del cual exhortó a poner fin a las medidas coercitivas que mantienen a unos países sobre otros durante la emergencia sanitaria. En este documento, Guterres expresó que los países sujetos a sanciones han enfrentado dificultades de acceso a medicinas, asistencia médica y equipos de protección personal. Asimismo, en su reporte, dice que hace referencia a la situación existente en varios países y dice también donde la pandemia ha significado un retroceso en materia de derechos humanos y un incremento de las manifestaciones de etnonacionalismo, también el racismo, la xenofobia, la violencia de género y otros flagelos. Aquí es importante recordar que diversos países como Venezuela, Cuba, Siria, Irán y Rusia también enfrentan sanciones económicas ilegales que son aplicadas por parte del gobierno de los Estados Unidos, las cuales no han relajado pese a la situación del coronavirus. El Banco Mundial empeora su previsión del precio del petróleo para 2020 de $58 a 35 por barril. Esto lo informa así el portal web Sputnik. La entidad financiera señala que la revisión a la baja en sus pronósticos se debe a la pandemia del coronavirus, el COVID-19. El banco indica que el precio del crudo se recuperará en 2021 cuando alcance los $42 por barril. El Banco Mundial refiere que la pandemia provocó una reducción masiva de los precios de materias primas en febrero y marzo pasado. Los más afectados resultaron los precios de los productos energéticos. Sputnik dice que el golpe final al mercado petrolero fue la falta de consenso sobre el pacto OPEP+, que equilibraba los precios en medio de los recortes de producción del petróleo, y el siguiente anuncio de Arabia Saudí sobre el aumento de su propio bombeo de crudo. Sin embargo, el pasado 12 de abril, después de varios días de arduas conversaciones, la OPEP logró acordar un nuevo plan de recortes petroleros. Vamos a revisar de inmediato los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. Tenemos allí la relación de WTI que marca $17.68 el barril y sube 28.58%. Sumamos Brent de referencia en Europa, $22.24 el barril y tiene una alza de 9.83%. Y la cesta venezolana se ubica en este momento en 92.03 yuanes y tiene una baja de 22.39 yuanes al cierre de la semana pasada. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos, como siempre, muchísimas gracias. Siga en sintonía de Telesur.